soy un podcast, escúchenme. Bienvenidos una vez más a un rictástico y mortidioso podcast. Acá estamos ya, increíble, llegamos a hacer toda una temporada y ya empezamos con la segunda. Buenas tardes, Mendo. Buenas tardes. Sí, ya arrancamos con la segunda y estamos en diciembre. Sí, la puta madre. Es la verdad que nunca pensé que iba a pasar tan rápido este año y pasó volando. La verdad que me siento aún como en marzo. Este es el año, pasaron cosas, tipo... Sí. Entre este podcast y el anterior se murió Maradona. Había que mencionarlo. Ah, ya está, ya fue. Está. Si no lo grabamos en ese momento, ya fue. Ya está. Así que pasó de todo. Así que bueno, estamos de vuelta. Ya la segunda temporada, oficialmente. Y con este capítulo, primer capítulo. Pero antes de hablar del primer capítulo, vamos a leer algunos de los comentarios que nos quedaron. Bueno, en el podcast anterior, en el anterior, que fue el último del capítulo 11, Rixie Business, tenemos un comentario de José Ruiz que dice: pues el mejor personaje para mí es Morty, porque todo lo que tiene que asimilar a los golpes y es muy divertido. Y el mejor capítulo es de la simulación alienígena. Un abrazo, ya extrañaba los podcasts. Pues sí, cuando nos quedó. Sí, Morty siempre se tiene que aguantar todo. Todo. Y después tenemos un comentario más. ¿Lo querés leer, Mendo? Sí, el comentario del último episodio, el episodio especial, es un comentario de los Oscuros Podcast, el podcast de Dark, y nos dicen: Belles, qué lindo que hayan vuelto, vamos a volver, y así estamos, jaja, hermoso capítulo, sigan así. Así que bueno, les agradecemos profundamente a los chiques de los Oscuros Podcast y continuamos a lo que nos compete en este capítulo. ¿Qué vemos hoy? Y en este capítulo vemos A Wrinkle in Time, que en español le pusieron Rupturas en el Tiempo. Y ya empezamos con este juego de títulos que se va a ver más seguido, de poner el nombre de los protagonistas adosados al título, ¿no? Sí, hacer un juego de palabras ahora se vuelve súper común. No siempre, pero digamos que en la gran parte de los capítulos se los encuentra. Y siempre con alguna referencia cultural. Bueno, y en este capítulo de inicio de temporada fue dirigido por Wes Archer, que es el primer capítulo que dirige para la serie, y el guión también es escrito por un primerizo, que es Matt Roller, que es el primer guión que escribe para Rick y Morty, pero bueno, él ya era editor del show antes. O sea, estaba en parte de lo que es la... no edición del show en sí, sino edición de lo que es el guión mismo, edición de escenas y demás. Él se encargaba de todas estas cuestiones para que tuviera sentido, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Y de voces invitadas, ¿qué tenemos, Mendo? Bueno, acá tenemos un par de voces invitadas, unas cuantas en realidad. Por un lado, en este capítulo aparecen estos monstruos de la cuarta dimensión, y que el principal de esos monstruos está interpretado por el actor Keegan Michael Key, que es un conocido actor y comediante estadounidense que siempre aparece en películas cómicas, como actor secundario siempre. Por otro lado, hay un breve cameo de otro actor y director muy conocido, que es Jordan Peele. Él hace también del otro monstruo de la cuarta dimensión, y Jordan Peele es muy conocido, ya que junto con el anterior, Keegan Michael Key, tenían un programa en Comedy Central, y además Peele es muy recontra conocido últimamente por las películas de terror Get Out y Us. Sí, todo esto muy temática fuertemente que tiene que ver con la situación afroamericana del momento. Me reí porque no hizo una cara, porque están los pajaritos cantando, porque a nosotros se nos ocurrió grabar a la tarde y nada, los pájaros se pusieron a cantar ahora, entonces se escuchan por la ventana. Sí, se escucha un venteveo, justamente. Como loco. Así que bueno, ahora tenemos un fondo de naturaleza. Sí, fondo de naturaleza. Bueno, y otras voces secundarias tenemos para lo que es la trama B del capítulo, la que involucra a Beth y Jerry. Y tenemos varios actores, justo todos los actores que hacen las voces de estos personajes secundarios. Son todos de un programa de comedia que se llama Mr. Show with Bob and David. Se lo conocía como Mr. Show, un conocido show de los 90 que era básicamente una compilación de sketches, ¿no? Todos los días era diferente y se iban invitando a diferentes comediantes famosos de los 90. Tenía obviamente un elenco estable,
Muy parecido a lo que es el que es ahora Saturday Night Live, que es un conjunto de sketches, bueno, más o menos lo mismo. Y de ahí tenemos a Jay Johnston, que es el conductor del camión. Tom Kenny, que ya lo venimos mencionando, se ve que les gusta trabajar con él. Ya quedó como el que hace las voces, que es Bob Esponja, como ya sabemos, que es el cazador. Jill Talley, que es la veterinaria, ella es la esposa de Tom Kenny. Paul F. Tompkins, que es el abogado del cazador, y este es, digamos, el más reconocido últimamente porque es la voz de Mr. Peanut Butter en BoJack Horseman. Así que... Sí, que como extraño a BoJack. La verdad que extraño mucho a BoJack. Qué buena me serie. quedó un vacío zarpado. Sí. Bueno, vamos a contar un poco el capítulo. Complicado de contar. Sí, es un capítulo bastante complicado, no solo de la trama, sino de la parte científica, así que vamos a arrancar por la trama. Primero lo primero. Bueno, el episodio arranca como una continuación del final de la temporada anterior, con el tiempo aún congelado, y donde vemos fuera de la residencia Smith a Morty y Summer terminando de limpiar el desastre de la fiesta, mientras Jerry y Beth están congelados. En realidad está todo el tiempo congelado, están los vecinos congelados, sí. Todo. Durante 6 meses, no estuvieron 2 días, estuvieron 6 meses. Se colgaron un poco. Antes de que Rick tenga que descongelar el tiempo, él admite que su tiempo puede necesitar un tiempo para estabilizarse dentro del tiempo normal del mundo. Esto suena un trabalengua, pero digamos que los tiempos de ellos que estaban manejando con el tiempo congelado se tienen que equilibrar con el que dejaron congelado. Digamos que tiene cierta lógica. Entonces no tienen que tocar a sus padres, o de lo contrario su existencia podría desmoronarse. El clásico no toques nada que puedes. Sí, se destruye. Un cambio mínimo en el tiempo puede generar de todo. Cuando el tiempo se descongela, el vecino, llamado señor Benson, se cae del techo y se olvidaron de poner un colchón debajo para salvarlo, porque se estaba cayendo del techo. Y Jerry y Beth se descongelan y se confunden con la casa entera, porque ellos cuando llegan originalmente vieron la casa hecha un desastre, y cuando se descongelan y se despiertan, entre comillas, ven que está divina, que está como nueva, y no entienden nada. Y Rick les dice que flasharon, que imaginaron todo en realidad. Y los soborna a ambos para que salgan a comprar helado, ya que no se tienen que tocar, ni se tienen que abrazar, ni nada. Bueno, en ese mismo momento, Morty y Summer se empiezan a pelear por quién está más cerca de Rick, tipo, quién es más útil de Rick. Porque Summer le dice que ella es más útil, más competente que Morty. Entonces se empiezan a pelear y se empiezan a empujar uno al otro, y esto genera una ruptura en el tiempo, creando 2 realidades paralelas que existen por separado. Esto, después lo entendemos mejor, pero es porque ellos mismos empiezan a dudar de si son mejor que su hermano. Entonces Rick les dice a sus nietos que crean una incertidumbre, o sea, su incertidumbre ha causado que el tiempo se fracture en 2 imposibilidades igualmente posibles. O sea, existen y no existen al mismo tiempo, y que no están en ninguna línea temporal, tipo, no es que destruyeron el mundo ni nada, y para probar eso abren la puerta del garage y ven que están flotando un montón en el vacío ellos, en la casa en un vacío, lleno de gatos de Schrödinger, ¿no? Exacto. Que también existen y no existen. Todas las imposibilidades. Exacto. Entonces, la solución que propone Rick es usar un cristal del tiempo para intentar arreglar las líneas de tiempo juntas. Pero esta incertidumbre continua de Morty y Summer impide que justamente la fusión de los tiempos ocurra. Entonces, Rick exige saber la razón detrás de su incertidumbre, y por lo tanto deduce que los dos quieren ser como los favoritos del abuelo. Y lo sienta con tal cual profesor frente a un pizarrón y prueba matemáticamente que los dos son de igual de inútiles para él. Así que como que no les importa, simplemente que no rompan las bolas, que se arreglen, así arreglan el tiempo. Entonces, antes de que Rick intente recordar el tiempo, Morty hace un chiste clásico sobre el alcoholismo que él lleva, que Rick tiene, que resulta en que Rick mismo dude. Entonces la fusión del tiempo falla por segunda vez, y Rick entonces piensa que su otro yo, el del otro tiempo, entre comillas, está tratando de matarlo. Se empieza a perseguir. La otra imposibilidad posible lo está tratando de matar. Entonces, Rick crea una pistola con el cristal del tiempo, intenta matar a su otro yo porque cree que el otro lo quiere matar para poder destruir una de las imposibilidades, y solo queda una, y así solucionar el problema. Entonces este caos resulta en que, además de que es peligroso, pues empieza a disparar
entre las dos dimensiones, hace que el tiempo se divida por una segunda vez. Entonces hay 4 realidades, o sea, imposibilidades posibles. Y Marty entonces noquea a Rick para calmarlo y lo meten en una jaula. Rick despierta en una jaula, demuestra que es seguro, para que ya pasó, que está tranquilo, y de hecho se llama a sí mismo para dejarse un mensaje. Y lo comprueban viendo que todos dejaron el mismo mensaje, todos los Ricks alternos. Y bueno, sale de la jaula él mismo porque dice que esa es la diferencia entre él y ellos, porque él espera a estar seguro de las cosas antes de hacerlas. Y de repente aparece un ser de la 4 dimensión que regaña a Rick por intentar juntar el tiempo con un simple cristal del tiempo, o sea, estando él mismo en una imposibilidad posible, o sea, no pueden volver a un tiempo cuando no están en el tiempo. Ellos dentro del vacío, digamos, no pueden volver por sí mismos. Necesitan que este ser de la 4 dimensión llegue y les solucione el problema. Entonces le da estos collares estabilizadores del tiempo que logran funcionar las 4 realidades alternativas. Pero como Rick roba el cristal del tiempo a estos seres de la 4 dimensión, les dice que va a ir a la prisión del tiempo por toda la eternidad. Sí, cabe destacar que estos seres de la 4 dimensión no son morfológicamente cualquier tipo de seres. En la cabeza tiene forma... dice que tiene forma de testículo. Tiene forma de testículo que con dientes. Sí, sí. Y todos los pelitos. También podría ser una albóndiga con pelos, pero no. Sabemos que no son. Sabemos que a los escritores les gusta dibujar todas formas. Bolas. Claro, muchas bolas de culos. Así que son muy particulares estos seres de la 4 dimensión. En cuanto a la trama secundaria, entre comillas, muchas comillas. Después de tomar un helado, Jerry y Beth accidentalmente golpean, bueno, más que Jerry. Atropella a un ciervo. El ciervo no muere, sino que queda gravemente herido. Y Beth, como buena veterinaria, como buena médica de animales, de caballos, la lleva a un hospital veterinario e intenta operarlo. Antes de comenzar nota que tiene una herida de bala, antes de que lo atropellaran, y aparece un cazador y dice que él fue quien le disparó, porque le pertenece, entonces que claro, por tal razón le pertenece, y llama a su abogado para reclamar eso. Beth directamente lo ignora y continúa operando, porque ella lo quiere salvar al ciervo. Entonces Jerry viene al rescate trayendo a los miembros del Instituto Cervino, Instituto de Ciervos y otros animales similares, que pueden transportar al ciervo a través de las líneas estatales a los mejores médicos y fuera de la jurisdicción de la reclamación del cazador. Pero antes de eso, ella tiene que admitir que no puede curarlo para que se lo puedan llevar. Además, el cazador viene con su abogado, que le reclama todo esto. Al final, Jerry le revela que los 2 hombres no eran del Instituto Cervino, que no existe, sí, sino que son empleados de la heladería de los que ellos venían, y permiten que Beth pueda continuar su operación del ciervo lejos del instituto y lejos del cazador. Y ella lo cura con éxito y el ciervo vuelve al bosque con un nativo americano como agradeciéndoles. Bueno, y esa es toda la trama, que sí, es bastante simple, ¿no? Sí, la trama secundaria es bastante simple, ¿no? Bueno, después de que el ser de la 4 dimensión empieza a pedir refuerzos, le pide a su compañero que por favor venga, que es pasando los dinosaurios, pero si llegó los delfines se pasó. Rick lo engaña y agarra su arma, que se llama Chris, después digamos que se llama Chris, pero le da asco, la tira y la mata porque la pisa un camión. Es como una babosa esa arma. Una babosa, sí. Entonces Rick ordena a Morty y Summer que se quiten los collares y empiezan a dudar de sí mismos para subdividir el tiempo y lo empiezan a cagar a piñas básicamente al monstruo porque dudan todo el tiempo en quién le va a pegar. Entonces, como no están coordinados, así lo vencen. Pero esto hace que el tiempo se divida ahora en 64 posibilidades diferentes. Exacto, cada vez es exponencial la cuestión. Entonces, aquí, en este momento, tanto Rick, Morty y Summer intentan ponerse el collar. Summer lo logra con éxito y vuelve a su línea temporal. Pero Morty, por un collar roto en una de sus tantas líneas de tiempo, hace que los Morty y los Rick sigan divididos. Entonces, Morty con el collar roto intenta dárselo a Rick, pero Morty cae en el vacío intertemporal, no sé cómo llamarlo. Entonces Rick se arroja en este vacío para poder salvar a Morty y le da a Morty su collar en un intento de salvarlo, ya que Morty perdió el suyo que estaba supuestamente roto en el vacío.
Entonces, en ese momento, cuando los Mortys se ponen el collar, todos los Mortys se coordinan y son teletransportados de vuelta al tiempo correcto. Y Rick queda flotando en el vacío, sin espacio, y acepta la muerte. y espera que Morty sea mejor que él. En un momento, cuando está por aceptar su muerte, ve el collar de Morty flotando y trata de arreglarlo mientras le ruega a Dios que por favor funcione, por favor, sí, que todo se resuelva. Entonces, cuando termina de arreglar el collar, se coordinan los tiempos y termina negando a Dios. Y se le teletransporta a salvo junto con Morty y con Summer, y terminan festejando y celebrando, bailando y gritándole en la cara, tipo... En tu cara, Dios. En tu cara, Dios. O sea, básicamente negándole. Primero le rezó que todo saliera bien y después, para vos, Dios, que no existís. Entonces, ya para este momento Beth y Jerry regresan, ya como de vuelta, como muchos capítulos pasa, reforzándose su relación después de una situación particular. Y están los tres, Morty, Summer y Rick, como bueno, recién salvados de toda esta situación de los tiempos. Y Jerry se empieza a burlar de los collares de ellos y empieza a hacer un chiste tras chiste tras chiste, mientras Beth se ríe a carcajadas. Quizás el único momento donde Jerry tiene éxito con sus chistes, que es como, y se sienten Rick, Morty y Summer como no pueden creer que se estén riendo, que Jerry los esté descansando. Sí, eso. Y bueno, un plano que se va alejando del capítulo del garage, y vemos al vecino que se había caído, señor Benson, que sobrevivió pero quedó paralítico. Y cierra el capítulo. Capaz vuelve a caminar. Y bueno, en los postcréditos vemos como este ser de la cuarta dimensión se encuentra con su amigo, ¿no? Y le empieza a decir que te dije que estaba pasando los dinosaurios. Y rápidamente pasan a través de la historia de la Tierra y encuentran a Rick, o ellos creen, y en realidad se tropiezan con Albert Einstein, que es muy parecido. Y pensando que a Rick lo empiezan a golpear y le dicen que no se meta con el tiempo y se van. Y entonces Einstein descubre su teoría, parte de la teoría de la relatividad por despecho. Pues dice que se va a meter con el tiempo. Y lo hizo. Y bueno, este capítulo fue estrenado el 26 de julio de 2015 con un rating de 2.12 millones. Sí, vemos que el rating de cada capítulo va aumentando. Una cosa normal porque la serie empezó a tener muchísimo éxito ya con... Sí, gran capítulo. Sí, está muy bueno. Por ahí, que ahora vamos a hablar de las referencias tanto culturales y científicas, no hay tantas referencias culturales más allá de los títulos y algunas cosas, sino hay como muchísima ciencia detrás. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, primero y principal, las referencias culturales. Por un lado, el título, que es A Wrinkle in Time, es una referencia a una novela que se llama A Wrinkle in Time, de ahí viene el juego de palabras, de una autora llamada Madeleine L'Engle, del año 1962, que trata de justamente ciencia ficción juvenil, sobre un trío de jóvenes que tienen que viajar por el universo y el tiempo, viajando de universo en universo para salvar al padre de la protagonista llamada Meg y al mundo en general. Además, hay unos personajes inmortales que viajan a través del tiempo y del espacio y que los ayudan a combatir a la oscuridad. Incluso hay una adaptación de Disney del 2018 que yo no vi y de hecho no creo que nadie se acuerde. Y no la conozco. Esta Oprah hace de una de los... mira, de los seres. De los seres estos, porque son como 3 señoras, una cosa así. Nada, y ese intento de agregar diversidad, entonces una protagonista es negra, por ejemplo, es una nena negra, ya tú sabes. Sí, Disney no sabe. Disney progre. Bueno, los seres de la cuarta dimensión, o estos monstruos con cabeza de testículo, son una referencia a unas criaturas llamadas Langoliers de la miniserie del mismo nombre de 1995, basada en uno de los relatos cortos de Stephen King, porque siempre, nunca no referenciarlo. Y Stephen King es punto. Tal cual, como nos enseñó, te lo resumo así nomás. Stephen King es punto. Y justamente, bueno, son básicamente unas albóndigas con dientes que flotan y se comen el tiempo perdido y bueno, se tratan de comer a los protagonistas. Y lo curioso es que la historia es parecida, los personajes están viajando en un avión y de repente quedan solo ellos, creo que son 6, 7, algo así, quedan ellos justamente en esta como zona vacía del espacio-tiempo y tienen que tratar de volverla a su realidad antes que estos bichos se los coman. Así. Muy similar.
Muy, muy flashero, digamos, la historia. Sí. Muy de Twilight Zone. Claro. También. Bueno, hay una referencia ahora de tipo... La que siempre gusta hacer de tipo... criminal histórica. Rick menciona que en un momento que no deberían confiar en los monstruos cabeza de testículo porque podrían ser el David Berkowitz de... Ese en particular. Ese en particular. Que fue justamente un asesino serial súper archiconocido de Estados Unidos, conocido como el hijo de Sam, que mató 6-7 personas, más o menos. Un montón de gente, pero bueno, las mató, como todo asesino serial, a conciencia. Exacto, a pesar de que él alegaba que en realidad escuchaba voces y no sé qué, con parte de su defensa para que lo creyeran loco, pero bueno, en realidad no. Sí, aparecen en la serie Manhunter. Ahí él lo entrevistan, digamos, en esa gran serie que dejaron ahí colgada. Bien, y ahora entramos en el terreno de las referencias científicas, que en este capítulo es grosso. Y acá tuve que ponerme a buscar sobre física y mecánica cuántica, lo cual está re complicado, pero bueno, lo tuvimos que buscar y... Bueno, nuestro trabajo como científicos es tratar de divulgar la ciencia de una manera a traerla al plano terrenal. Sí. En lo posible. Bien, y la primera referencia, que es la más usada digamos, que es la referencia, una de las referencias científicas que está dentro de la cultura popular más usadas de la historia del universo, me parece, que es el gato de Schrödinger. Ahora, este experimento que se usa en múltiples series, sobre todo si tiene que involucrar viajes en el tiempo, como que se habla del gato de Schrödinger. Así que voy a pasar a explicarlo correctamente porque muchas veces se interpreta medio raro y no es exactamente eso. Bueno, pero digamos, esta paradoja es una de las claves dentro de la mecánica cuántica. Y la paradoja de Schrödinger es este experimento teórico conseguido por este científico y físico austríaco Erwin Schrödinger en 1935, que lo que trataba de exponer era una de las interpretaciones más contraintuitivas que son de la mecánica cuántica. Para ese entonces, la teoría predominante, que se llama la interpretación de Copenhagen, dice que un sistema cuántico permanece en superposición hasta que interactúa con o es observado por el mundo exterior. Entonces, cuando esto sucede, la superposición se derrumba en uno u otros posibles estados definitivos. Para ilustrar esta idea mejor, Schrödinger describió, de manera que alguien lo pudiera entender, este principio y crea una superposición de un sistema un poco más a gran escala. Entonces, para que se entendiera cómo funcionaba cómo se crea una paradoja en la superposición. Entonces plantea un sistema en el que se encuentra formado por una caja cerrada, o sea, un sistema cerrado sería una caja opaca, o sea, yo no puedo ver hacia el interior de la caja, que va a tener un gato, yo voy a poner un gato vivo en el interior, una botella de gas venenoso y un dispositivo, el cual contiene una sola partícula radiactiva con la probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo dado. O sea, acuérdense que una partícula radiactiva, para explicar esto, se desintegran, necesitan un tiempo determinado para desintegrarse. Entonces, en este supuesto teórico, digamos, yo voy a poner una molécula y voy a decir que tiene un 50% de probabilidad en tanto tiempo dado, por ejemplo 10 minutos. Entonces, yo sé que se puede desintegrar o no, tiene, 50% de probabilidades de desintegrarse. Y esto, cuando ocurre, va a activar como este aparatito que va a romper el veneno, ¿no? Que está en una botellita. Entonces, al terminar el tiempo establecido, la probabilidad de que el dispositivo se haya activado y el gato esté muerto es del 50%. Pero a su vez, también hay un 50% de probabilidades de que este dispositivo no se haya activado y el gato todavía esté vivo. Entonces, según Schrödinger, la interpretación de Copenhagen implica que el gato permanece tanto vivo como muerto hasta que alguien perturbe el sistema cerrado, o sea, haya un observador externo. Por eso de que se dice que el gato de Schrödinger está vivo y muerto al mismo tiempo.
Y esto es, no es que Schrödinger quiso probar una idea de que podés matar gatos con un dispositivo utilizando partículas radiactivas o que tienen esta habilidad de estar muertos y vivos al mismo tiempo, sino lo que quiso es ilustrar lo absurdo de la visión existente de la mecánica cuántica, justamente porque crea esta paradoja de que algo existe y no existiría al mismo tiempo como un gato vivo estuviera muerto. Digamos, entonces uno solo está teorizando, pero nunca lo puede comprobar hasta que interactúe con el sistema o lo vea. Sí, acá plantea muchas cuestiones acerca de el contexto de la visualización de un experimento científico y vos como observador o observadora. Claro, más que nada de la mecánica cuántica. De la mecánica cuántica. Está hablando no de la experimentación, sino si yo digo que hay dos sistemas hay dos estados que se pueden superponer, entonces como que no tiene razón de ser o existir, porque un gato no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. A eso va el experimento de Schrödinger. Tipo, esto no puede ser y no ser al mismo tiempo. Eso no es, lo que pasa es que no lo podemos ver. Eso es lo que quiso decir. Hasta que alguien no vea o interactúe con el sistema, no va a saber exactamente cómo era ese sistema. Así que va por ahí, una paradoja. Y de ahí va la referencia que dice Rick al ver estar en el vacío ese de rodeados de gatos de Schrödinger en referencia directa a estos. Claro, no es que pueden existir gatos que estén muertos al mismo tiempo, sino lo que se quiso explicar Rick es que existen y no existen al mismo tiempo. O sea, lo que realmente la mecánica cuántica estaría diciendo que pasa. Claro, gatos zombies solo existen en el cementerio de animales. Claro. Gatos muertos, pero están vivos. Claro. Cabe destacar que el micrófono está justo encima de un libro del gato y la caja. Sí. Casualmente. La ironía es deliciosa. Bien, esa es una de las referencias del capítulo. La otra referencia, no solo del capítulo, sino de toda la serie, es la interpretación de los muchos mundos, o Many Worlds Interpretation. Esta teoría habla justamente del multiverso. Habla del nivel de que lo que se realmente llaman una interpretación de la mecánica cuántica en el mundo, en lo que son los multiversos. Esta teoría establece que la naturaleza de las cosas a nivel microscópico es estadística. Por ejemplo, tenemos un electrón y lo hacemos pasar por un campo magnético. El electrón responderá ante este campo, desviando su trayectoria, o bien hacia arriba o bien hacia abajo, dependiendo de una propiedad llamada spin. No importa. Lo habremos visto en química general, en secundario, ¿no? Que te lo enseñaban pero no te decían qué era. Sí. Buscaron la tabla periódica, te decían. Sabemos por qué es hacia arriba o hacia abajo, pero no lo sabemos. Pero lo que no sabemos en realidad es en base a qué se elige el electrón. Así, el 50% de las veces iría hacia arriba y el otro 50% hacia abajo. Entonces, la interpretación de los muchos mundos propone que cada vez que vemos que el electrón va hacia arriba, se crea un universo inmediatamente en el que va hacia abajo y viceversa, o sea, al mismo tiempo. O sea, ahí se dividen está diciendo que cada vez que pasa una situación, existe la otra en otro universo paralelo. De esta forma, no hay una estadística. Simplemente todas las posibilidades se realizan de manera simultánea en diferentes universos, que es lo que justamente vemos a medida que se van dividiendo los tiempos en el capítulo. Claro, que ellos quieren esto de que dudan, entonces una de sus alternativas hace A y la otra se ve. Se ve también muchas veces en varias series. En Futurama hay un capítulo sobre universos paralelos también, que justamente, por ejemplo, pasaba lo contrario en el azar. Entonces, si tiraban una moneda, en el universo A daba cara, en el universo B daba cruz, cosas así. Se utiliza mucho también en la serie, se ve esto de que un suceso pasaría al contrario en el otro universo. Lo que pasa es que esto implica que hay una diversidad de posibilidades, porque si nosotros estamos hablando de nivel de electrón, que puede ir hacia abajo, todo entonces son múltiples posibilidades combinadas. Entonces uno no podría decir cuánta cantidad de universos paralelos hay. No serían solo dos, como siempre se plantean, sino pasaría algo así como pasa en Rick y Morty, que después en un momento es tan complejo que hay 64 universos. Sí. O en la serie misma que tenés un montón de realidades. Claro. Infinitas. Bien, ese es el otro tópico. Y el otro último tópico, el anteúltimo, que es uno que de cierta forma también lo dicen en la serie, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Incertidumbre es la palabra. Sí. Heisenberg
quien no es Walter White, pero sí se puso el nombre. Sí, por ese mismo Sí, por el mismo, claro, el mismo científico. Fue un físico alemán que hizo una de las contribuciones más notorias a la teoría cuántica y a la ciencia en general, el principio de incertidumbre, justamente. Este principio establece que no puedo medir con precisión, arbitrariamente, de una composición alta, dos magnitudes, como lo son la posición y el momento, o sea, el momento se refiere a la velocidad, de una entidad cuántica, de un ente cuántico. Si mido con mucha precisión, digamos, por ejemplo, la precisión, quiero saber dónde está la partícula, a eso me refiero con posición, entonces la medida del momento será mala y viceversa. O sea, no voy a poder calcular la velocidad a la que va. Claro. Si yo determino dónde está, exactamente no puedo decir a qué velocidad está. Y la realidad en la que empieza el capítulo queda despedazada justamente cuando Rick intenta medir la posición con exactitud. Y a medida que el capítulo va avanzando, vemos que las ramas temporales se van duplicando. Y en base también un poco a la incertidumbre de ellos mismos. Claro. Está bien que después no es exactamente el principio lo de que utilizan el capítulo. Son entidades cuánticas a lo que está refiriendo al principio. No es que pasa con objetos, sino estamos hablando de una entidad cuántica como la posición de un electrón. Un electrón, si estamos hablando de niveles subatómicos. Claro, un electrón no se sabe, o sea, se puede saber cuántos electrones alrededor de, por ejemplo, de la masa atómica, pero no vas a poder determinar nunca exactamente la posición de un electrón con respecto al otro. A eso se refiere el principio de incertidumbre. Y bueno, entonces no es aplicable a objetos como nosotros personas. Pero bueno, pero es notoria la utilización de los fundamentos científicos por parte de los escritores al momento de hacer esta trama complicada y a la vez no tanto. O sea, sirve para explicar el principio de incertidumbre, pero no es exactamente cómo se aplica, pero está bien explayado. Y bueno, por último, que este es el más increíble de todas de las cosas que buscamos sobre física cuántica que realmente explicado en este capítulo, es el cristal del tiempo, o cristal del espacio-tiempo, que uno cuando lo ve dice, bueno, es algo inventado por algo los escritores, para flashearlo un poco y esas cosas. Es que yo escucho un cristal en el tiempo y me imagino Dark Crystal, claro. Todo fantasía, no sé. Sí. La historia sin fin, algo claro, que tipo tengo que ir a buscar el cristal del tiempo para X cosa. Suena algo mágico, pero no. Es algo que existe en realidad. Y se define un cristal del tiempo como un sistema abierto, no equilibrado con su entorno, que exhibe una simetría de traslación en el tiempo rota. Me perdí. Ahora lo voy a explicar. Entonces, básicamente sigue el mismo principio de un cristal. Un cristal, físicamente hablando, en realidad es la disposición del mismo átomo que sigue una estructura, ¿no? Uh-huh. Va a tener una estructura geométrica y van a ser, por ejemplo, todos conocemos el diamante, que en realidad son átomos de carbono, pero que están perfectamente ordenados. Bueno, así funciona la definición de cristal. Son átomos perfectamente ordenados que forman una geometría tridimensional, ¿no? Ahora, el cristal del tiempo es lo mismo, pero en realidad en la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, sería una simetría en la cuarta dimensión. O sea, los átomos se disponen simétricamente a lo largo de la cuarta dimensión, lo que es el tiempo, lo cual es muy difícil de entender y comprender. Pero sería así, como que el patrón de cristal no es que se repita en el espacio, sino que se repite en el tiempo. Por lo que podríamos decir que el cristal está en movimiento perpetuo todo el tiempo, porque el tiempo es todo el tiempo. Bueno, y para que se dé esta situación obviamente tenés que tener la energía la energía a punto cero, es decir, una temperatura de cero absoluto, o sea, como que se tiene que dar en condiciones particulares. Sí, no se da naturalmente. Claro, o sí, no sabemos. No lo sabemos, en otras partes del universo. Capaz se sabe. Pero este es un concepto teórico que fue propuesto por el premio Nobel y profesor de MIT Frank Wilczek en 2012. Digamos, este sería como el concepto teórico, que existían los cristales en el tiempo. Pero, qué loco que fue un año después de este capítulo, porque en 2016 Norman Yao y otros colegas de la Universidad de California en Berkeley presentaron una propuesta concreta de experimentación y crearon
en el laboratorio, bajo las condiciones estas particulares, lograron crear cristales en el tiempo. O sea, que es una cosa que existe de verdad. Yo cuando lo leí fue como muy flashero. Y obviamente alguien que estudia física seguramente le comprende mejor que nosotros. Pero para nosotros fue como lo más flashero que leímos este año. Una locura. Es un flash. Es una locura. Es tipo como muy... Es un flash. No sé cómo explicar. Es como... Sí, y de hecho fue el mismo año que se comprobaron las ondas gravitacionales de Einstein. Ese Claro. año fue una locura. Así que esperemos que lo hayan entendido. Nosotros tratamos de explicar lo mejor posible. Y si no, vamos a tener que buscar algún físico amigo. Claro, sí. Fui a que les hable de mecánica cuántica. Sí, yo también lo voy a tener que preguntar. Sí. Sigo sin comprender algunos aspectos. Sí. Es re difícil esto de la mecánica cuántica porque es súper abstracto. Claro. En el capítulo se ve mejor. Pero bueno, muy interesante y súper loco que estas cosas existan o sucedan. Al menos en condiciones de laboratorio, ya de por sí es Sí, increíble. ya es un flash. Bien, creo que nos explayamos un montón de Sí. ciencia. Qué bueno, siempre fue el objetivo. Está bueno que nos tocara un capítulo que fuera de Sí, ciencia. claro, porque veníamos de varios capítulos con poquitas referencias o no tan en profundidad y de repente ¡pah! Toma este capítulo. Tomá, ponete a leer de física cuántica. Padre. Así que bueno, en cuanto pasando a la otra temática del episodio, tenemos algunas trivialidades que no son muchas, pero las vamos a nombrar. Por un lado, el creador, Justin Roiland, él mismo admitió que la historia secundaria de Ben y Jerry es bastante simple, pero se entiende por qué, porque la historia principal es muy compleja y él no quería como sobrecargar el episodio. Sí. Y además vi por ahí que en realidad tenían en el crafteo original de la historia con la historia secundaria, lo que iban a hacer era que Beth y Jerry iban a repetir una situación. Se iba a ver la misma conversación y la misma situación. Algo parecido, ¿te acordás cuando vimos lo de las pizzas como que piden teléfonos? Sí. Y después pasamos a los teléfonos que piden personas, entonces Sí. una pizza, eso. Iba a pasar eso, pero eran Beth y Jerry siempre estando con la misma conversación. Y lo que iba a pasar era que iban a cambiar, como que iban saltando en el tiempo. Entonces de repente en el fondo, no sé, había dinosaurios. Claro. Después saltaban en el tiempo y de repente estaban en el tal lado. Pero como ya era re complicado lo otro, era como más complicado también hacer esto, dijeron nada. Dejémoslo simple. Sí. Así, sí, se entiende el tema de no sobrecargar el episodio. Ujú. Sí, parece que es un buen equilibrio. Sí. Siempre pasa con las historias principales y la secundaria, que hay alguna que es más simple, entre comillas, y siempre me parece un buen equilibrio a nivel episodio que suceda eso. Bueno, otra trivialidad es que si uno realmente tuviera el tiempo, uno no puede ver nada, Ujú. justamente porque la luz viaja a la velocidad tiempo que da, o sea, espacio sobre tiempo. Claro, la velocidad de algo que viaja es espacio sobre tiempo. Esa es la velocidad. Entonces, si vos detenés el tiempo, no hay tiempo. Si vos tenés el tiempo, tampoco hay espacio. No pasa nada. Entonces no habría luz que reboten los objetos y no podrías ver nada. Que es justamente lo que la luz rebota. Cuando la luz rebota en cualquier lado, es la información que se transmite a tu ojo, tu cerebro, Claro, son las etc. ondas de luz que rebotan y nosotros procesamos eso. Y tampoco existiría la materia. No. Por lo mismo que si las naves a la velocidad de la luz, existieran las naves que recorrieran el espacio a velocidad de la luz, no la vería como una nave andando, sino como un haz de energía Claro. a la velocidad de la luz, que es lo que plantea Asimov en sus libros. De hecho, te morís en el proceso y después volvés a revivir. Claro, te desintegras y te reintegras de vuelta. Ujú. Sí, en Yo Robot pasa eso y los humanos sienten cuando se mueren y reviven. Es un garrón. Yo robot el libro en la película. Sí, por favor. Bien, esas eran las trivialidades, no eran muchas. Es como que un capítulo muy conciso en términos de trama, tipo, bueno, acá tenés la trama. Ya era difícil. Sí. ya era difícil. Acá tenés la trama que es de física cuántica, Sí. montones. Y después algunas referencias cortitas a nivel cultural. Por otro lado, siempre hacemos el conteo como de muertes. Y no hubo nada. La verdad que no hubo nada. Y cuando además están en el espacio-tiempo ese, en el vacío, ni la vida ni la muerte puede ocurrir. Así que... Claro.
No, se tendrían que haber no existido, Sí. pero bueno, técnicamente. Y después, bueno, tampoco hay no hay ningún momento turbio. No, ya era difícil todo. Sí, es todo muy difícil. Hay momentos geniales, eso sí. Ujú. Tenemos por un lado los bichos estos de la cuarta dimensión, que son cabezas de testículos con dientes. Sí, a mí me gusta cuando se indican, tipo, no, pasá los dinosaurios. O sea, sí, pasó los dinosaurios, pero si llegaste a los delfines, tipo, pasaste asumiendo que en mucho. el futuro los delfines van a dominar el mundo y nosotros nos vamos a extinguir, le pasaste. Sí, buenísima la referencia temporal. Después, también otro momento genial que denota un poco el ateísmo o agnosticismo, no lo sabemos de Rick, que cuando empieza a rezarle a Dios que por favor sea misericordioso y lo ayude a arreglar el collar cuando se está ahí en el espacio, en el vacío. Y una vez que lo arregla lo manda a la mierda y dice, Dios no existe, bueno, para vos. Claro, y además los dos Rick, porque el Rick que se tira, que es uno solo, empieza a decir, oh, por favor, Dios, oh, por favor, déjame arreglar esto, que no sé qué. Y el otro cuando ve que se queda, porque evidentemente uno de los Rick no le están dando el collar, empieza a rezar también, tipo, por favor, si existe un infierno, sé misericordioso, Dios, no sé qué. Sí, un poco de la filosofía de Rick y además un intento también, como estos son los primeros rasgos que vamos viendo de el cariño que le tiene a Morty, que se tira para salvarlo a él y como que vemos un leve destello de que dice, bueno, por favor que se ve mejor que yo, Morty, y después cambia totalmente cuando puede volver a su realidad y como que niega totalmente ese intento de... Sí. Yo creo que Morty le dice, creo que me intentaste salvar una realidad. No sé de qué estás hablando. Sí. Niega totalmente sus sentimientos ocultos. Muy parecido a lo que pasó en la temporada anterior que vimos cuando que se hacía el que no le interesaba que le dieran bola y después era como que realmente sí quiere que estén ahí porque que le presten atención, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Cuando que no se den cuenta que sí soy. Me preocupo por mis Claro, nietos. lo mismo que cuando les dice que prueba matemáticamente que los dos nietos son homúnculos, dice, que no sirven para nada y que solo sirven para molestarlo. Sí. Y lo mide por cuánto le hinchan los huevos. Sí. sobre él. Por más que les importa realmente en el fondo. En fin, creo que no hay mucho más para contar de este capítulo. Ujú. Creo que obviamente el grueso del capítulo va por el lado de las referencias científicas. Y creo que a nivel trama este capítulo está buenísimo y es genial. Y iremos viendo después cómo se va desarrollando el resto de la temporada. Sí, y acá ya empezamos con esta temporada a todo gas. Sí, a todo. Estuvo complicado, pero bueno, esperemos que se haya entendido. Así que, bueno, y el siguiente capítulo nos toca Morty Night Run, que no me acuerdo mucho, así que veremos de qué... Es aquí el va. del gas. El de la entidad tipo gas que quiere destruir el universo. Que lo quiere destruir el universo y él no lo quiere matar. Claro, y tiene un momento musical genial. Ah, sí. Ese capítulo está bárbaro. Así que Bien. habrá que analizarlo bien para la próxima. Sí. Así que bueno, si siguieron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que también estamos en Spotify, en iVoox. Y también nos pueden seguir en Instagram, en Riquitástico y Motidioso Pod. También estoy en Instagram. Estoy en Twitter con Ricky Morty Podcast. Y estén atentos porque estamos tratando de crear nuevas cosas para el canal. Así que, ¿quieres hablar algo de eso? No, bueno, yo no quiero decir nada por cábala. Así que Bueno, estaremos tratando de hacer otras cosas. se nos Otro tipo de ocurrieron contenido, cosas. sí, para el canal. Algo, pero esperemos que sirva. Algo más audiovisual. Ujú. Así que habrá noticias pronto. Más que nada por el Instagram, pero también subiremos si sale por YouTube también. Así que bueno, gracias a Steffi por la edición de todos los audios y el video, que si lo ven en YouTube van a ver que también tiene cosas bonitas. Y por la cortina, ¿no? Sí, por la cortina musical de la introducción a Ramiro, Ujú. Rami. Así que Dejamos todo ahí abajo. y le dejamos los datos de ellos, si los quieren escuchar o seguir. Así que bueno, nos despedimos hasta la próximo episodio. Recuerden mantener el distanciamiento social. Por favor, ya no estamos más en cuarentena, así que distanciamiento social, pero no se olviden, que es muy importante,
el barbijo o el tapabocas y la pistola de portales. Así que hasta la próxima. Chau, chau.